revisar la clase, entonces no la tenemos. Entonces, chicos, una de esas morfologías, dos de esas morfologías que podemos corroborar si el paciente que ustedes están viendo o el individuo que ustedes están monitoreando tiene alguna de estas bacterias, tenemos que hacerle entonces, además del GRAM, otras pruebas para saber realmente ante qué bacterias nos estamos enfrentando en una infección que tenga él. Si nosotros observamos cocos gram positivos en grupos, recuérdense que son los que parecían racimos de uvas y son morados, entonces estamos ante la presencia muy probable de un estafilococo. No les estoy diciendo que sea un estafilococo porque para decir muy bien que lo es, tenemos que hacer muchas cosas y esas cosas se llaman pruebas bioquímicas para saber de verdad que es un estafilococo. Pero lo más probable es que si nosotros vemos una morfología en el GRAM, nos llega una muestra y le hacemos el GRAM primero antes de sembrarlo en los platos, entonces lo más probable es que si vemos cocos gram positivos en grupos, sea un estafilococo cuando le hagamos todas las pruebas. Estos estafilococos se van a presentar como cocos gram positivos en grupo. Déjame ver si esto baja aquí. Ajá. Hay muchas especies de esos cocos, de las cuales los estafilococos, el Staphylococcus aureus es como el más patógeno de todos, el que causa más infecciones, y infecciones bastante fuertes. Y después del aureus, como pueden ver ahí dice Staphylococcus aureus, después de ahí todos los demás que están para abajo, epidermidis, saprophyticus, hemolíticos, todos esos estafilococos se engloban como en un grupo que se llama estafilococos coagulasa negativo. Todos ellos están ahí englobados porque todos ellos no dan una prueba, que el aureus sí da positiva, todos los demás la dan negativa. Entonces el aureus es un estafilococo que se dice que es coagulasa positivo, ahorita vemos esa prueba, y todo el resto de los demás estafilococos, o sea, todas las especies que siguen, son coagulasa negativo. Por eso se pueden englobar así. Inclusive hasta se pueden reportar así, sin necesidad que nosotros digamos que sea un epidermidis, un saprofíticos. ¿Por qué? Porque todos presentan casi las mismas características y se podría reportar así. Los estafilococos ya vimos que son células esféricas, o sea, bacterias esféricas, son gram positivos, se tiñen de color morado. Dice que proviene del griego stapi, así se escribe, chicos, Staphylococcus, las últimas dos C son dobles, coccus, los Qs la C es doble. Entonces, Staphy significa racimos. Ellos pueden producir en el plato Petri o en el agar, ellos solamente van a crecer en presencia de un agar que se llama agar sangre, que me gustaría también que lo preparáramos. Más el agar sangre, que es más difícil que los demás agares, que no hay que agregar nada. El agar sangre tenemos que agregar sangre humana, porque es la más fácil de conseguir. Sin embargo, la mejor sería la sangre animal, como la de caballo, la de oveja. Esas son las que más se usan, la ovina y la de caballo. Entonces, estos estafilococos, cuando están en los platos, ahorita le presento una imagen, ellos pueden tener dos colores principales, o pueden ser blancos o pueden ser amarillos. Los amarillos en su mayoría son los aureus. Cuando yo veo un plato que tiene unas colonias y que sé que probablemente sea un estafilococo y que tiene coloración amarilla, enseguida mi mente va pensando que es un aureus. Los que producen pigmentos de color blanco, la mayoría son estafilococos coagulasa negativos. Sin embargo, hay unos blancos que no son tan amarillos y son aureus. Por eso entonces es que tenemos que hacer las pruebas bioquímicas.
casi todos los estafilococos, ya sea el aureus y todos los demás, están presentes en nuestro cuerpo. Por lo menos les voy a poner de ejemplo nosotros, que es lo más fácil de imaginar. Están presentes en nuestro cuerpo, sobre todo en la piel. Todo lo que es epitelio, ellos están allí de forma normal. Es más, ellos nos ayudan porque al estar ellos presentes como que repelen las bacterias que son patógenas, que pueden ser transitorias, que podemos estar tocando un manubrio de una escalera y si hay contaminación, ellos están ahí como forrando nuestra piel y nos protegen. El problema de esa característica sería si nosotros tuviéramos alguna lesión, alguna herida, alguna baja en el sistema inmune, entonces allí ellos, en vez de quedarse bien bonitos allí como flora o microbiota normal, ellos se vuelven oportunistas y nos pueden dar entonces infecciones, hacer infecciones, volverse patógenos. Vamos a ver eso ahorita. ¿Cuántas especies existen actualmente? 33 especies. Hay ambientales, hay nada más de animales, y de esas 33, 17 pertenecen entonces a enfermedades que son causadas más para el hombre. Aquí tenemos entonces la morfología. ¿Cómo ustedes lo ven en el microscopio? Esas bolas moradas grandotas que se ven allí no es más que células epiteliales de la muestra. Ven que tienen núcleo y eso, pero los estafilococos son los pequeñitos, los que se ven en grupitos de color morado. Dice que estas bacterias tienen casi 1 milímetro de diámetro, o sea, son súper, no las pudiéramos ver jamás. Ellas pueden estar en racimos, les había dicho, o tétradas, me falta una tilde ahí. Tétradas significa que están en 4, también se pueden presentar en 4. Esas bacterias no son móviles, o sea, que ellas no tienen ni cilios ni flagelos, como otras bacterias que sí se pueden mover por las muestras o por la persona, como algunas intestinales, se pueden mover. Ellas no, ellas están más que nada siendo llevadas o arrastradas por diversos fluidos. También no esporulan, o sea que no tienen un material, una espora, que es un mecanismo de defensa, por así decirlo, en donde se encapsulan y pueden sobrevivir un gran periodo de tiempo. Bueno, ellos no. Los cocos gram positivos de este tipo tienen una pared celular bastante cargada de peptidoglicano. ¿Se acuerda que les había dicho? Es una pared bastante gruesa, por eso es que se tiñe así de morado. Esta capa de peptidoglicano les sirve mucho a ellos de protección. Además de eso, está compuesto por otras estructuras que no les voy a profundizar en eso. Nada más para que sepan que ellas tienen bastante la pared celular, el peptidoglicano es bastante grueso. Miren ahí el plato. Si pueden observar, ese es un plato de agar sangre. Esos platos están sembrados con estafilococos. Miren las colonias. En esas colonias hay millones de bacterias. O sea que con una sola que nosotros tomemos con el asa estéril y la pasemos a otro plato, nos hace un plato igualito como el que tenemos allí. Depende cómo lo sembremos. Pero se nos van a hacer muchísimas colonias iguales. Si pueden observar, son de color amarillo, que nos da a pensar más que estamos hablando de un Staphylococcus aureus. Ellos crecen bien en condiciones aeróbicas, o sea, así como estamos nosotros ahora mismo. Lo colocamos en incubadoras, que son equipos que nos van a mantener la temperatura de ese plato una vez sembrado a 37 grados. Tiene que ser temperatura a 37 grados para poder que ellos crezcan. Si lo dejamos afuera, sembramos los platos y lo dejamos en la mesa donde los sembramos, al día siguiente ellos crecen en 18 a 24 horas, igual que la mayoría de las bacterias, no van a crecer. Necesitan esa condición para multiplicarse. Cuando yo les digo crecimiento, es que ellos se van a multiplicar.
Entonces, si no tienen esas condiciones, no van a hacerlo. Así que crecen bien al ambiente, o sea, donde el oxígeno esté presente, no se le baja. Hay otras bacterias que necesitan que la cantidad de oxígeno sea baja para poder entonces ellas crecer. El estafilococo no. Él bien, en condición de oxígeno normal. Eso sí, agar sangre. Miren lo que les estoy diciendo, las condiciones de los estafilococos para que puedan crecer. Condiciones aeróbicas, o sea, presencia de oxígeno. El agar sangre es prioritario. No va a encontrar usted, si lo siembra en otro agar que no sea sangre, no les va a crecer. Necesitan el agar sangre porque la sangre tiene muchos nutrientes y ellos necesitan crecer allí porque necesitan metabolizar esos nutrientes para poder crecer. Y si no hay sangre, no crecen. Necesitan estar a 37 grados. Así que esas son las 3 condiciones básicas para poder que ellos crezcan. Las colonias les habían dicho que pueden ser, ahí dice grises. Hay personas que las ven grises, otras blancas, pero más bien son blancuzcas y sí se ven otras amarillas. A ver. Mi internet está lento. Chicos, cuando tenemos en los platos, además de los estafilococos, que son cocos gram positivos en grupo, pueden crecer otro tipo de cocos que se llaman cocos gram positivos en cadenas. Entonces estos cocos son, ya ustedes saben, han visto las cadenas de color moradito y ellos crecen ahí también en agar sangre. Tenemos que saber con qué bacteria estamos trabajando. Si estamos trabajando ante la presencia de un estafilococo o estamos ante la presencia de un estreptococo. Aunque lo hayamos visto en el gram y hayamos visto que son cocos gram positivos en grupos, tenemos entonces que diferenciarlo de los otros cocos que serían los estreptococos, que son los cocos gram positivos en cadena. Así que tenemos que hacer pruebas para poder saber que realmente estamos trabajando con un estafilococo y no con un estreptococo. Esa prueba se llama catalasa. La catalasa es una enzima. Esa enzima la tienen muchísimas, ¿cómo les digo? Moléculas. Por ejemplo, en el cuerpo humano están los eritrocitos. Muchas bacterias tienen esa catalasa. Y esa catalasa es un mecanismo, por así decirlo, de autoprotección. Es una enzima que a las bacterias estar expuesta al oxígeno, hay un ion que se llama ion superóxido. Ese ion muchas veces proviene del mismo metabolismo de las bacterias ante diversos nutrientes o analitos que se encuentran en el mismo medio. Entonces, ese ion tiene que ser eliminado porque si no mata a las bacterias. ¿Cómo se protegen ellas? Teniendo esa enzima que se llama catalasa. Cuando ellas están ante la presencia de ese ion de superóxido, entonces ellas van a neutralizarlo y van a liberar entonces ese oxígeno que quiso entrar en su sistema a través entonces de aire, que sería oxígeno, otro metabolismo del oxígeno, y agua. Entonces, esta enzima protege a las bacterias de este ion superóxido. Este ion también lo vamos a ver presente en otras moléculas como el peróxido de hidrógeno. Ustedes han visto el agua oxigenada. Si han visto el agua oxigenada o si están ante la presencia de esa agua, cuando se han cortado, ustedes si se ponen agua oxigenada, han visto que burbujea. ¿Cierto? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Eso pasa porque como si tenemos una cortada, hay eritrocitos. Los eritrocitos son los glóbulos rojos, lo que le dan el color rojo a la sangre. Los eritrocitos tienen catalasa. Cuando llega el agua oxigenada,
que es peróxido de hidrógeno, se pone en contacto con la catalasa de los eritrocitos, la catalasa desdobla ese peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Todas esas burbujas que ustedes ven en su herida es oxígeno que está saliendo y lo que queda, el resto líquido que queda es agua. Entonces, eso lo que hace el eritrocito es protegerse, que serán en nuestro caso los glóbulos rojos. Pasa lo mismo con las bacterias. Y en este caso, quienes tienen ese mecanismo de defensa son los estafilococos. Los estreptococos no tienen ese mecanismo de defensa, o sea que ante la presencia de mucho oxígeno, ellos pueden entonces no crecer, pueden morir, etc. Así que sí, tenemos la presencia de la catalasa positiva, que sería el burbujeo, podemos decir que sí estamos trabajando con un estafilococo. ¿Cómo hacemos esta prueba en el laboratorio? Vamos a tener nuestro plato con nuestro agar y la bacteria crecida ahí encima, que se ven así, chicos, ¿ven? Estas bacterias que están aquí, tenemos que saber realmente que sean estafilococos o que sean estreptococos. Tomamos una colonia para yo estar segura que es un estafilococo, la coloco en un portaobjeto con el asa o con un palillito de madera. La pongo allí en un portaobjeto en el centro. Después de eso, le agrego una gotita de peróxido de hidrógeno, o sea, de agua oxigenada. Eso inmediatamente la reacción se va a dar. Si ven cómo está en la placa o en el portaobjeto de arriba, que está burbujeando, significa que está positivo. Significa que esa bacteria sí tiene la enzima catalasa. Cuando le agregué el peróxido de hidrógeno, lo metabolizó o lo descompuso ese peróxido de hidrógeno, que es O2, es H2O2, ¿verdad? Cuando ustedes deben ya saberlo porque se lo dieron en química o lo están dando, ella va a descomponer ese peróxido de hidrógeno, la catalasa de la bacteria lo va a descomponer en oxígeno y en agua. Esa burbuja que ustedes ven ahí es ese oxígeno y lo que queda es agua. Si burbujea, estoy trabajando con estafilococos y sigo entonces con las pruebas que les tengo que hacer a ellos para corroborar que es un estafilococo. Miren abajo, si no burbujea cuando le agregué el agua oxigenada, significa entonces que no es estafilococo, sino que es un estreptococos, que son cocos gram positivos en cadenas. Así que para los estreptos le tengo que hacer otras pruebas bioquímicas diferentes, totalmente diferentes prácticamente una de la otra. Así que si yo les pregunto a ustedes, chicos, díganme la prueba para diferenciar un estafilococo de un estreptococo, ustedes me van a decir cómo se llama la prueba. Catalasa. La de catalasa. Así mismo. La de catalasa. Sí, la de catalasa. Ay, hay unas madres de familia todas preocupadas porque los hijos no logran entrar, hoy están en parcial, en trimestrales, y me están llamando de que lograron entrar. Y yo la verdad es que no sé porque yo estoy aquí y mi hija está por allá, entonces no puedo decirle nada más. Les voy a pegar un grito a mi hija, pero voy a desactivar el audio. Ya, chicos, ya pegué el grito y me dice que sí. Julie dice que sí. Es que estoy en clase y no te había podido contestar, pero dice que sí entró. Bueno, chicos, ustedes disculpen, esto es todo parte de la virtualidad y de la cosa. Así que se llama catalasa. No peróxido de hidrógeno, no agua oxigenada, no enzima. Ustedes dicen catalasa, que ya ustedes saben que es una enzima. Miren aquí lo que los platos que tenemos. En el plato que está a la izquierda, si pueden ver la coloración de esas colonias, es amarilla, es como un amarillo dorado. Ahí yo puedo ya, con el gram que sé cocos gram positivos en grupos, con la catalasa que sé que está positiva, con la coloración amarilla, ya toda mi identificación me está indicando que puede ser un Staphylococcus aureus.
En este caso de acá, que el lado derecho del plato, el plato que está derecho, igual, yo le hago mi gran y me dice que son cocos gram positivos en grupo, le hago la catálisis y me dice que está positiva, ya sé que es un estafilococo, pero veo esas colonias blancuzcas. Estoy pensando más que sea un estafilococo de todos esos que están, de los montones que vimos de especies que son coagulasa negativo. Con eso puedo ir guiándome en mi identificación, pero no me la corrobora del todo. ¿Dónde están esos dos tipos de estafilococos? No importa que sean los amarillos o los blancos. ¿Dónde pueden estar, por ejemplo, en nuestro cuerpo? ¿Qué enfermedades pueden producir esos estafilococos? Los tan famosos orzuelos. Todos esos que llaman orzuelos, todos yo creo que hemos tenido un orzuelo, aunque sea una vez en nuestra vida. Como ellos están en la piel, recubriendo la piel, es muy fácil que nosotros nos frotemos los ojos o haya algún tipo de lesión ocular y como ellos están en la piel, entran ahí mismo al párpado y nos hacen los orzuelos. Así que eso es simplemente una infección dada por un estafilococo, que puede ser un aureus o un coagulasa negativo, cualquiera de los dos. Sinusitis, también puede haber infecciones en las fosas nasales. Hay unas cosas, unas ronchitas que se llaman forúnculus. Puede haber septicemia, o sea, estafilococos en la sangre, que es bastante grave tener en sangre. La sangre es un líquido estéril, no debe tener ninguna bacteria ni nada, o sea, nada. No debe haber nada en circulación en nuestra sangre, debe ser estéril. Si hay microorganismos circulando en la sangre, estamos ante un grave problema porque tenemos entonces se llama bacteriemia o una septicemia. Pueden causar endocarditis, que es una infección en las válvulas del corazón, que es súper peligroso también. Neumonías, pueden causar impétigo, que son lesiones en la piel. Hay unos que causan diarrea y otros tipos de síndromes que vemos ahorita más adelante. ¿Cuál es la flora habitual? Yo le digo flora, pero no es flora, se llama microbiota. Ya el término flora se me quedó, pero ese término está en desuso, se dice microbiota. Entonces, ellos están, ya les dije, normalmente por todo nuestro cuerpo, más que nada en todo lo que es la piel. Ellos pueden entrar, sí, a sitios estériles, si hay alguna infección que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos un absceso o una herida bastante fuerte y tenemos estafilococos ahí y nuestro sistema inmune no está tan bien, o sea que no tenemos buenas defensas en nuestro cuerpo, ellos pueden penetrar al mismo tejido, el tejido subcutáneo o más profundo, incluso pueden llegar entonces a tocar torrentes sanguíneos. Si están en la sangre pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. Entonces por eso es así la forma de que ellos pueden causar enfermedades, de entrar de un sitio que no es estéril como la piel a un sitio que sí es estéril o un líquido estéril como la sangre. Ahí vemos las colonias amarillosas y el plato se llama agar sangre. Para saber realmente si nosotros estamos hablando o teniendo a una bacteria que sea un Staphylococcus aureus. Miren cómo se escribe, chicos. Estafi con H, Lococcus, doble C, para que lo escriban bien, aureus. Ninguno de estos nombres de bacterias que están así, este tipo de taxonomía, se les pone tilde. Uno le hace un acento, pero ninguno de esta nomenclatura, de ninguno, se utiliza la tilde. Estoy casi segura que tampoco, pero no quiero decirlo, estoy casi segura que para las plantas tampoco se tilda porque es el mismo tipo como de lenguaje, de taxonomía. Ustedes saben más de eso que yo en el caso. Creo que ustedes dan ustedes dan botánica también, pienso que van a dar si no han dado. Pero no se tildan, nada más uno les pone un acento, una sílaba tónica. Staphylococcus aureus. Entonces así se va a escribir. Y vamos a hacer una prueba para diferenciar el aureus de todos los demás estafilococos. Y esa prueba se llama coagulasa. La coagulasa entonces es una proteína
que tiene los estafilococos aureus en su composición de su pared celular. Allí hay una proteína que se llama coagulasa y es exclusiva de los estafilococos aureus. Esa proteína se va a unir a una, ¿cómo les digo? A unas proteínas también que están en la circulación sanguínea. Esas proteínas nos hacen que que exista el proceso de coagulación para evitar entonces las hemorragias. Esos factores de coagulación que todos nosotros tenemos que tener, si nosotros nos cortamos, ellos rápidamente, como están en la sangre, ellos llegan, comienza una transformación o una unión de diferentes tipos de factores de coagulación y hacen que unas células que se encuentran en nuestra sangre también, que se llaman plaquetas, formen un tapón plaquetario porque esas proteínas lo tienen. Entonces, ¿cuál es la idea de los estafilococos aureus y por qué tienen este mecanismo de protección tan fuerte? Ellos son totalmente, no son inteligentes, pero tienen ese mecanismo muy fuerte porque ellos hacen que la persona, ellos lo que hacen es tomar o tener esa proteína que se llama coagulasa, tomar los factores de coagulación de la sangre y hacer un coágulo, como el que ven ahí en el tubo, a la izquierda, que se ve abajo como un coágulo, como algo blancuzco que está abajo. ¿Y qué hace esa fibrina que está allí? Ese coágulo los protege a ellos. Ellos se quedan adentro, enmascarados dentro de ese coágulo que está allí de fibrina, que son factores de coagulación que están en la sangre, y las defensas del cuerpo, si fuera en vivo, pues por ejemplo, si yo tuviera eso ahorita y fuera en vivo, mis defensas, mis células que me defienden, no pueden ingresar a matarlos o a comérselos, a fagocitarlos, porque ellos están adentro de ese coágulo. Así que eso es una defensa que tiene exclusivamente el aureus. Todos los demás estafilococos que estén en sangre no la van a tener, así que mis defensas básicamente sí van a llegar donde los demás que son coagulasa negativo y los van a fagocitar y los van a eliminar entonces de los sitios donde ellos se encuentran. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Esta prueba que se llama coagulasa se hace de la siguiente forma. Yo voy a hacer una extracción de sangre humana. Esa sangre la voy a extraer en un tubo adecuado para que los factores de coagulación permanezcan estables y no se me alteren, sino que los factores permanezcan estables. Esos son de estos tubitos, hay unos que son de tapa celeste. Esos tubos de tapa celeste mantienen los factores de coagulación estables una vez la sangre esté extraída, la sangre humana. Después de eso, ese tubo lo voy a centrifugar, lo voy a pasar por un aparato que se llama centrífuga y me va a separar la sangre en dos partes. Todos los elementos formes, llámese todos los glóbulos rojos, las plaquetas, todo lo que pese se va a precipitar, va a quedar abajo en la centrifugación dentro de la muestra. Y la parte líquida de la sangre, que es el plasma, que es de color amarilloso, me va a quedar por encima de esos elementos rojos. Así que una vez centrifugado yo voy a tener dos partes. Lo que era una sola, un tubo totalmente rojo, lo voy a tener en dos partes. Una parte amarilla, que se llama plasma, y una parte de abajo, que está precipitada por la fuerza de la centrifugación de la centrífuga. Ahí están los elementos formes o las células. Con eso no voy a trabajar. Voy a trabajar con el plasma que está arriba, que tiene los factores de coagulación. Voy a tomar un tubo y ese tubo le voy a añadir 1 mililitro de ese plasma que centrifugué, que ya salió de la centrífuga. Tomo una pipeta, coloco 1 mililitro de ese plasma. ¿Eso sería en otro tubo? Ajá, sí, exactamente, en otro tubo. Yo traspaso de ese tubo centrifugado 1 mililitro de ese plasma a otro tubo limpio, sin nada, y lo agrego en ese tubo. Ahora, ¿qué sigue? Voy a tomar mi plato de mis colonias, ya sea amarillas o blancas,
quiero saber si estoy ante la presencia del aureus o de los demás que son coagulasa negativos, que son prácticamente los blancos. Tomo unas 2, 3 colonias con lasa y las coloco dentro del tubo. Les voy haciendo así, las voy mezclando con el plasma. Las voy mezclando, cosa que mi plasma quede con las bacterias. Luego de eso, ese tubo lo voy a colocar en la incubadora, que es un equipo que ya ustedes saben, esa incubadora tiene que mantener una temperatura de 37 grados y dejo ese tubo paradito en una gradilla allí, rotulado por supuesto con el nombre del paciente o del plato, y lo coloco por 24 horas a 37 grados. O sea que tengo que esperar un día para saber. Ahora, chicos, esta prueba sí es bastante rápida. Esta prueba yo puedo verla a las 4 horas. Sí, comienzo y hago mis coagulasas temprano, 8 de la mañana, a las 12, 1 del día, de la tarde, ya yo puedo ver si hay un coágulo. Voy a mi incubadora y reviso si está el coágulo, así como vemos que está ahí en la figurita de la izquierda. Vemos, muevo el tubo, lo inclino un poquito y si está el coágulo, ya puedo reportar ese estafilococo como un aureus. No tengo que hacerle más nada. Puedo reportar, creció, el crecimiento 2 puntos, estafilococos aureus, porque esa es una prueba que me lo corrobora. No tengo que hacerle otro montón de pruebas porque esa es exclusiva para él. Entonces, ya lo puedo reportar. Si yo veo que en esas 4 horas no me crece, no puedo reportarlo, tengo que esperar 24 horas porque qué tal que sea un poco retardado y no me crezca y no me coagule el plasma a las 4, sino a las 8, a las 12, a las 16. Si a las 4 no hubo coágulo, lo tengo que dejar de fuerza hasta el día siguiente. Esto es nada más como un preliminar para saber si puedo hacerlo antes. Se puede hacer antes si le aparece el coágulo. Usted lo reporta a las 4 horas si ve el coágulo. Si no ve coágulo, no puede decir que no es aureus. Déjelo 24 horas, o sea, hasta el día siguiente, y observa. Si hay coágulo, repórtelos, estafilococos aureus. Si no hay coágulo, ya ahora sí lo puede reportar y decir estafilococos coagulasa negativa. Estafilococos coagulasa negativa. ¿Cómo lo va a escribir? Lo va a escribir así, yo lo tenía por aquí. Voy a escribirlo así de esta forma, ¿ves, chicos? Staphylococcus coagulasa negativa. O simplemente le puede poner... Ay, yo creo que así, aquí como está, chicos, el título. Staphylococcus coagulasa negativa, porque ese no es un nombre científico. Yo les estoy diciendo nada más como una característica bioquímica de ellos, una característica más bien de una proteína que tiene el estafilococo, pero no es un nombre científico. Así que ustedes pueden poner así de esta forma, estafilococcus coagulasa negativa, o lo pueden poner Staphylococcus coagulasa negativa. El aureus sí lo tiene que reportar así. Staphylococcus aureus. No Staphylococcus coagulasa positiva. No. Eso sería en el caso de que si no se expresa en ninguna de las 4 horas, ni las de las 24 horas, entonces se pone coagulasa negativa. Ajá. Si no se expresa a las 4 horas, si usted ve el tubo y el tubo le sale como el que está aquí, a las 4 horas usted lo va a leer, ¿verdad? Si le sale positivo, usted lo reporta ahí mismo, Staphylococcus aureus. Pero si a las 4 horas está como el tubo de la derecha negativo, no puede reportarlo, porque puede ser que la reacción de él sea retardada, sea más lenta, pues. Y usted no va a estar a cada hora verificando si hay coágulo, si hay coágulo. No, no, no. Déjelo las 24 horas. Al día siguiente usted va a leer. Si aparece el coágulo al día siguiente, le pone que es aureus. Si sale sin coágulo, como está el tubo de la derecha, usted reporta estafilococcus coagulasa negativa. Si usted no tiene tiempo de ver esos tubos a las 4 horas porque está muy ocupado, muy enredado, no pasa nada. Déjelo hasta el día siguiente. Lo único que les quiero mencionar esto es porque sí se puede observar la coagulasa en algunos casos a las 4 horas. Pero si no tiene tiempo de verlo, porque ya les digo, están muy ocupados, están haciendo otras cosas dentro del laboratorio,
no pasa nada. Déjelo junto con todas las otras pruebas bioquímicas que salen a las 24 horas, se deja. El coágulo no se deshace si aparece después de las 4 horas. Bien, entonces vimos la prueba. Si yo les pregunto, chicos, díganme la prueba para diferenciar un estafilococcus aureus de un estafilococcus coagulasa negativa. Mencióneme el nombre de esta prueba, ¿cuál es? La prueba de coagulasa. Así mismo, la prueba de coagulasa. Ya vimos 2 pruebas allí. Y que son facilitas de hacer si se dieron cuenta. Lo más difícil es sacar la sangre, pero si lo hacemos en el laboratorio, yo le saco la sangre ahí y lo centrifugamos y montamos la prueba y tendríamos que verla al día siguiente. Ese sería el detalle, pero como ustedes van a estar esas 2 semanas con otros profesores, de repente podemos verlo. Aquí hay algunos síndromes que producen algunas infecciones que son producidas por estafilococcus aureus exclusivamente. Esto se llama síndrome de la piel escaldada. Si pueden observar ahí, dice que se extiende, se ve como unas ampollas o unas vesículas. Me imagino que son dolorosas, ¿verdad? Porque si uno tiene una ampollita a veces en la piel que se hace por otra cosa, imagínense eso en la cara, que la cara está muy llena de terminaciones nerviosas. Cuando ustedes tienen algún dolor en donde sea, es porque tienen nervios que sienten que están siendo como golpeados por eso, y por eso les duele. Entonces, cuando hay sitios que tienen muchas terminaciones nerviosas como el rostro, entonces, si hay dolor es por eso. Hay otros sitios que no te duelen tanto, como por ejemplo el talón. El talón, para que te duela, te tienes que hacer un golpe bien fuerte, ¿verdad? Porque la piel es bastante gruesa y no tiene tantas terminaciones nerviosas. Otro de los síndromes que estuvo muy, pero muy de moda hace muchos años, era el síndrome de shock tóxico. Este síndrome se daba principalmente, y no se sabía, se daba principalmente en mujeres que utilizan los tampones, en vez de las toallas sanitarias utilizan los tampones, y dado a la, de repente, no sé, comodidad o no sé, del dispositivo será, los dejaban colocados vaginalmente, o sea, horas y horas y horas. Saben que cuando la mujer está con la menstruación, procura estarse cambiando la toalla regularmente, ¿verdad? Por la incomodidad que presenta la misma situación, que es normal. Entonces, pero con las toallas no se da precisamente porque siempre la mujer se está aseando, está limpiándose y está cambiándose de toalla, pero con los tampones no. Si ese tampón está manipulado y con la mano, y usted puede tener los estafilococos en la mano, al introducirse ese tampón vaginalmente, él va a quedar guardado allí con sangre, que la sangre, ellos adoran la sangre, con sangre puede haber oxígeno, pueden crecer perfectamente y comienzan entonces el síndrome del shock tóxico, que son diversas proteínas o diversos factores que ellos mismos van a ir creando, que son factores que causan muchísimo daño. Entonces, había fiebre, o sea, puede haber mucha fiebre porque esto no se ha eliminado porque muchas mujeres utilizan tampones. Puede haber mucha fiebre, baja de la presión arterial, pueden haber un exantema que afecta entonces muchos órganos del cuerpo. Dice que puede haber descamación en toda la superficie cutánea. Eso es muy peligroso. Miren esa persona, esa mujer ahí que le cortaron la pierna. Y les digo que sucedía mucho antes porque en realidad no se conocía que era precisamente por el uso de los tampones con excesivo tiempo, sin estárselos cambiando, que podía entonces darse este síndrome. Hay otro síndrome que se produce, que se llama de la intoxicación alimentaria, porque los estafilococos producen toxinas, diversas toxinas, necesitan un periodo de incubación de 3 a 4 horas. O sea, si usted está en una boda
comiendo y la comida se ha preparado desde la mañana y está con estafilococo, se van todo el mundo a enfermar. ¿Qué produce? Vómito, diarrea, dolor abdominal. Es bastante severo dependiendo del estafilococo que esté presente. Ustedes vieron que había muchas especies allí del estafilococo que esté presente. Necesitan algunos, también dependiendo del estado inmunológico de la persona, algunos necesitan tratamientos con antibióticos y no simplemente de que la hidratación y eso. Se da mucho en alimentos que requieren poca cocción. Por ejemplo, los pasteles que se utilizan, por ejemplo, merengue con el huevo sin cocer, sin cocinar. Hay merengue, yo hago pasteles, chicos. Entonces, yo sé de qué les estoy hablando. Los pasteles en donde el decorado lleva merengue de huevo sin cocinar, o sea, claras batidas así, a punto de nieve. Esas claras no han pasado por ningún proceso de pasteurización, ni siquiera han visto el fuego ni nada, nada más las separa la yema y comienza a batir con azúcar y ya se monta el merengue. Entonces, si eso se le coloca a los pasteles, que se le coloca más que nada a los pies, entonces, y está contaminado, está al aire libre, esos estafilococos, van a crecer ahí, y si no se los come puede causar ese síndrome de shock tóxico. No es lo mismo yo comer cantidades de estafilococos reproducidos arriba de un pedazo de pastel que, por ejemplo, morderme ahorita la uña, en donde puedo tener estafilococos en la mano, pero no me va a pasar nada porque ellos están ahí, son unos cuantos. Pero acá estamos hablando de que ellos les encanta ese tipo de lugar o de partícula para ellos reproducirse. Estamos hablando de millones de bacterias que sí nos pueden causar daño. Entonces, este es otro de los síndromes que se producen. Todas esas infecciones cutáneas, como por ejemplo, ya les vi los orzuelos, las pápulas, los forúnculos, inclusive, chicos, el acné. El acné es producido también, o más que nada, se reinfecta por la presencia de los estafilococos en la piel. La bacteriemia, que les había dicho aquí, bacteriemia, me falta una I, bacteriemia o septicemia, es la presencia entonces de estafilococos en la sangre y puede darse, lleguen ahí, como les había mencionado, por algún tipo de infección cutánea. Hay otros síndromes peligrosos que se producen que se llaman las neumonías o los empiemas. Los empiemas son grandes cantidades de pus que se encuentran entonces en los pulmones y eso es producido por la presencia precisamente de estafilococos en los pulmones donde no debe estar. Hay sitios dentro de los pulmones donde no debe haber ninguna bacteria y ellos producen neumonía. Cuando llegan entonces a los pulmones, entonces pueden fácilmente llegar a la sangre y sería entonces súper más peligroso. Otro síndrome que producen los áureos son las osteomielitis. Esta es la infección en el mismo hueso por algún tipo de traumatismo, algún golpe, alguna fractura expuesta. Entonces los estafilococos, por supuesto que están allí, normalmente ellos, pero se vuelven oportunistas. De pasar de ser normales, se vuelven oportunistas a patógenos. Así que fácilmente pueden ingresar en el hueso, hacer la infección en el hueso e irse a la sangre, que también es muy peligroso. Los coagulasas negativas se presentan más que nada con estas coloraciones allí, van a verse de color blancuzco, y ellos también tienen diversos síndromes, por ejemplo, las infecciones nosocomiales. Esas son infecciones que son exclusivamente de los hospitales. A veces ustedes han escuchado de que no, hombre, pero si yo fui por una cosa y me quedé por otra. ¿Es por qué? Porque hay infecciones que hay equipos dentro de los hospitales que tienen que estar limpiando constantemente y a pesar de la limpieza, la bacteria no se va porque son propias de sitios hospitalarios, de las camas, se me olvidó cómo se llama la cosita esa donde se ponen las venoclisis, todo eso, de las mismas manos del personal que maneja todos los antibióticos y se ha visto, por supuesto, que la transmisión más
más extensa y más fácil es por las manos del personal, porque no se las lavan constantemente. Ya estoy hablando de doctores y enfermeras que son los que manipulan a los enfermos, a los hospitalizados. Y es importante que entre paciente y paciente el personal se lave las manos, porque si no le vamos a pasar los estafilococos de una persona a otra, y eso no puede ser. Para ver, también los coagulantes negativos van a hacer osteomielitis, ya también van a hacer todas esas infecciones que les hablé anteriormente, también las pueden hacer en algún momento los coagulantes negativos. Esto ocurre mucho en los hospitales, cuando las personas le colocan sus catéteres o sus venoclices, muchas veces se pueden contaminar esos sitios de punción que están allí porque estamos puyando piel. Y si la piel no fue muy correctamente esterilizada con las soluciones jabonosas, yodo, alcohol, antes de la puyada, pueden quedarse por ahí y entonces entrar al torrente sanguíneo. Qué mala suerte, entrar al torrente sanguíneo. Por eso es que a veces, no sé si han tenido algún familiar que ha estado enfermito, que ven que lo puyan aquí, 2 días después le cambian y lo puyan por acá. Es precisamente por eso, para no tener ya ellos, los enfermeros, ven los cambios en la piel y en el mismo endotelio de la vena, y si lo ven enrojecido o un poquito hinchado, lo más probable es que tenga una flebitis, se llama eso, y que pueda ser por bacterias. Así que ellos lo quitan, ponen equipos nuevos, entonces en otro lado, para precisamente evitar que las personas se contaminen con estas bacterias que están normalmente en la piel. Lavarse las manos es súper importante. Chicos, esta infección que se llama paroniquia, yo creo que a todos nos ha dado en algún momento esa infección, que es lo que uno le dice uñero. Ay, tengo un uñero. Y ustedes ven que al lado de la uña hay como una cosita amarilla, como que tiene pus. Entonces, esto es muy común, sobre todo en las personas que les gusta hacerse las uñas, la manicura y todo esto, porque lo que hace es que la zona que está alrededor de la uña, como que la echan para un ladito. Entonces te golpean esa área y ahí están los estafilococos tranquilos. Y si ellos ven que pueden entrar allí, van a entrar. No es que ellos ven, es que ellos están por ahí y se van a meter y van a causar la infección. Así que, y si se acuerdan, si les ha dado en alguna vez, es dolorosa, ¿cierto? Duele bastante. No te quieres ni tocar eso, y eso está de que todo ahí enrojecido y con la pus, no te puedes ni siquiera tocar eso porque duele horrible. Entonces, esta es otra de las infecciones que se producen por los coagulases negativos, que son los que están en la mayor parte de la piel. A ver, chicos, ¿alguna consulta del tema de hoy? ¿Consultas, preguntas? ¿Están todos ahí o ya se fueron? Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, ya ustedes saben entonces que si yo quiero diferenciar un estafilococo de un estreptococo, ¿qué prueba le tengo que hacer? La de catalasa. Catalasa. Exacto, catalasa. Si quiero diferenciar un estafilococcus aureus de un coagulasa negativo, ¿qué prueba tengo que hacer? La de coagulasa. Coagulasa. La de coagulasa. Simplemente con el GRAN no puedo decir este es un estreptococo, este es un estafilococo. Mire que con la catalasa ya usted puede decir este es un estafilococo, este es un estreptococo, porque uno me dio catalasa positivo y el otro catalasa negativo. Mire que con la coagulasa ya usted puede reportar en un papel Staphylococcus aureus si la coagulasa está positiva, Staphylococcus coagulasa negativa si está negativa. No tiene que hacerle el montón de pruebas bioquímicas. La ayuda que nosotros tenemos en el laboratorio es que existen equipos en donde se hace todas estas pruebas de forma automatizada. No se hacen cada una manualmente. Estas que les estoy hablando de catalasa y coagulasa sí se hacen manualmente, así como ustedes ven por
portaobjeto y por tubo, pero todas las demás que son, o sea, muchísimas otras pruebas, los hacen los equipos de forma automatizada. Es mucho más fácil dar así el reporte, pero preliminarmente o ya final, con una coagulasa, usted puede decirle a la persona que le envió la muestra ante qué microorganismo está presentando esos cuadros infecciosos, ante qué microorganismo está haciendo la infección. Con esas pruebas bastante sencillas. Ya que si yo quiero saber dentro de los coagulasa negativos qué especie es, si es epidermidis, si es saprophyticus, si es todos los demás, entonces sí tengo que hacer la fuerza otra serie de pruebas bioquímicas para que me diferencie entre las especies ante cuál la estoy haciendo. Y sí, claro, sí se hace, por supuesto. Se hace, chicos. Bueno, entonces, este sería la clase de hoy. Y el martes, entonces, le colocaría así mismo la tarea, entonces, para que la hagan en el transcurso del día. Cualquier consulta, ya ustedes saben que estoy en el WhatsApp para cualquier consulta que tengan. Está bien, profe, gracias. Está bien, chicos. Gracias, profe. Hasta luego.